Bien, vamos a empezar con función cuadrática. Bien, la función cuadrática, al igual que la función lineal, ¿sí? Es una expresión, ¿sí? Que está muy asociada, o ustedes ya tienen una idea de este tipo de expresiones porque estuvimos trabajando con ecuaciones cuadráticas. Bueno, ahora la función cuadrática es, digamos, extender esa expresión de ecuación cuadrática a una relación entre esa ecuación y otra variable más, que es y, ¿sí? Pero ya conocemos, digamos, lo que es una forma cuadrática, ¿sí? Es un polinomio, porque es una función dentro de la familia de los polinomios, de grado 2. Ya sabemos, ¿sí? Porque eso no cambia los nombres, quiénes son A, B y C, ¿sí? A, B y C son números reales, ¿está bien? El A es el que acompaña al coeficiente con x cuadrado y nosotros siempre pedimos que sea distinto de 0, porque si vale 0, ya ese término no estaría, entonces no estaríamos hablando de una función cuadrática. Muchos de ustedes este tema lo vieron en la secundaria junto con función lineal, pero en la secundaria, al igual que la función lineal, lo trabajaba mucho con tabla de valores el gráfico. Nosotros acá es aprender otras herramientas. Y de nuevo les repito, cuando evaluemos este tema, no tienen que hacer tabla de valores para dibujar la función. Ustedes tienen que calcular los datos necesarios, ¿sí?, que se necesitan para dibujarla. Y les vuelvo a decir, a medida que vayamos construyendo o definiendo cada función, es bueno que se hagan un resumen, ¿sí? Ya conocen la función lineal. ¿Qué cosas de la función lineal debo saber para dibujarla? Ahora vamos con la cuadrática. ¿Qué cosas debo saber de la función cuadrática? Y así con las otras. Bien. El gráfico de la función cuadrática, ¿sí?, es como, yo le digo, como una U. Una U que puede tener una orientación, ¿sí?, que uno dice en este caso que las ramas de la parábola, porque este dibujo continúa, ¿no?, van hacia arriba, y después tiene una orientación cuando decimos que las ramas van hacia abajo. O sea, hay dos posibles dibujos de funciones cuadráticas que podemos hacer. Parábolas, así las nombramos, con ramas hacia arriba, o parábolas, por ejemplo, un dibujito así con las ramas hacia abajo. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea, obviamente, para dibujar estas funciones? Encontrar ciertos puntos o características para que después con esos datos uno la pueda dibujar, ¿sí? Acá está la función cuadrática particular que representa este dibujito, ¿no? Si yo les preguntara así como está, ¿cuánto vale el coeficiente A de esta función cuadrática? 1, perfecto. ¿Cuánto vale el coeficiente B? 0, porque es el que acompaña a x y no tengo un término con x. ¿Y cuánto vale el término independiente o C? 1, muy bien. Eso después nos va a servir porque lo vamos a utilizar para encontrar raíces, ¿sí? Todas las funciones que estudiamos, a todas les buscamos esos dos elementos, raíz y ordenada, el otro elemento. Bueno, si miran esta fórmula, ¿sí?, habíamos hablado de que el dominio estaba asociado a los valores que yo reemplazaba en la fórmula de la función y siempre puedo hacer la cuenta, o sea, siempre puedo encontrar un i o una imagen. En este caso, ¿qué valores puede tomar x o por qué números reales puedo reemplazar a x de tal manera que esta cuenta siempre se pueda hacer? ¿Por qué valores? Mirando el conjunto de los números reales. ¿Por todos o alguno lo quito? ¿Qué les parece? Por todos. Eso ya me está diciendo a mí que el dominio de esta función, ¿quién es? Todo R, al igual que la función lineal. Y esa particularidad la tienen todas las funciones cuadráticas. Todas las funciones cuadráticas siempre tienen fijo el dominio en el conjunto de los números reales, ¿sí? La siguiente función que vamos a ver en un ratito más, ya no. Ya vamos a tener que quitar números de los conjuntos de los números reales porque no va a ser todo R, ¿sí? Bueno, acá hay como un resumen de qué cosas uno va a buscar para tener en cuenta a la hora de dibujar, ¿sí? Bueno, el dominio, que acabamos de decir, ¿sí? En este caso, simplemente, o sea, no hay nada que
calcular acá en particular, porque como les dije recién, todas las funciones cuadráticas siempre el dominio son todos los reales. Hay un punto que aparece importantísimo para dibujar una parábola. Y es este puntito que está acá abajo, en este caso, donde las ramas van hacia arriba, ¿sí? Es donde, digamos que empieza el dibujo de la parábola, o sea, o donde da la vuelta, por así decirlo, ¿sí? Este punto, que es el vértice, ¿sí? Es un punto importante y lo vamos a calcular, ¿sí? Lo vamos a calcular, porque es un punto clave para dibujar la función cuadrática. Y solo esta función, la función cuadrática, tiene este punto llamado vértice, ¿sí? En otras funciones ya no se llama vértice, le ponemos otros nombres, pero la única función que vamos a estudiar acá en este curso que se le calcula el punto vértice, esa es la función cuadrática, ¿sí? La función lineal no tiene un punto vértice, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y habla, acá dice, es el máximo o mínimo punto de la función, ¿está bien? En este caso, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos funciones en general, hablábamos de que un máximo y un mínimo está asociado a qué valor de i es el valor máximo de imágenes que toma o valor mínimo de imágenes que toma, ¿sí? En este caso, esta función tiene un valor mínimo de imagen, que acá no se alcanza a ver, pero acá se ve en el punto, es el valor menos 7. Menos 7 es el valor más chico de imágenes que toma. Y de ahí, el resto de las imágenes son valores más grandes, ¿sí? Porque estas ramas siguen. Si yo les preguntara, estas ramas siguen. El primer valor de imagen que aparece es el asociado a la coordenada i de ese punto, ¿está bien? Si yo les preguntara a ustedes el conjunto imagen de esta función, así repasamos conceptos, ¿cuál es? Para esta función, el dominio son todos los reales, y conjunto imagen eran los valores de i que uno toma. Mirando el dibujo se ve. ¿De qué valor de i comienzo yo a encerrar la gráfica? De menos 7, y acá no tengo un tope porque estas ramas siguen, entonces el conjunto imagen en esta función es un intervalo, lo voy a tener que escribir con notación de intervalo, de menos 7 a, ¿qué cosa? Más infinito. Fíjense que los conjuntos imágenes no van a ser los mismos para todas las funciones cuadráticas, van a ir cambiando. Pero bueno, este punto, como les dije recién, el vértice es un punto clave y lo voy a tener que averiguar los valores, las coordenadas de ese punto para poder dibujar la función cuadrática que quiera. Otra cuestión, este punto está asociado a lo que recién dijimos, a máxima o mínima imagen. En este caso, este valor menos 7, ¿se corresponde a la menor de las imágenes o la mayor? ¿Qué les parece? Tiene imágenes, este es mi conjunto. Si yo miro ese conjunto, tengo un valor menor que todo el resto de las imágenes, que es menos 7. De ahí para arriba crecen, ¿sí? Los números de menos 7 en adelante ya son más grandes. Entonces, este menos 7 es un mínimo, ¿sí? Un mínimo. ¿Está bien? Ya de a poquito vamos entendiendo. Bueno, el vértice lo podemos llamar V, ¿sí? Punto, ¿no? El punto vértice. Punto. Recuerden que siempre vamos a buscar puntos especiales que me van a servir para trazar la parábola. El punto, acuérdense que siempre tiene coordenadas X y coordenadas Y, ¿no? X, Y, el valor de X y el valor. Acá, por una cuestión de notación, de distinguirlo de los demás puntos, le ponemos una B chiquita como subíndice, ¿sí? Entonces, ese valor X o coordenada X de ese punto no es cualquier coordenada. Va a ser la coordenada del vértice. Y el Y sub B lo mismo, va a ser la coordenada Y del vértice. O sea, pero eso es un punto.
Bien, ¿cómo se calcula este primer valor, este primer número que para armar mi punto? ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, hay dos fórmulas. Hay dos fórmulas que me permiten calcular esa primera coordenada. Obviamente la más utilizada es esta, ¿sí? Me dice que el valor x del vértice, o x sub b, calcula haciendo esta cuenta, menos b sobre 2 por a. ¿Quién es b y quién es a? ¿Quién es b y quién es a? Son, si ustedes recuerdan, los coeficientes, si yo tengo la función cuadrática, ¿no? Esta era mi modelo de función cuadrática. Es reemplazar los dos coeficientes, el coeficiente lineal y el coeficiente principal, ¿sí? Entonces, ese primer valor del punto generalmente lo calculamos a través de esta fórmula. Pero resulta que hay otra alternativa, ¿sí? Que se puede calcular el mismo valor. Es la suma de las raíces dividido 2. ¿Por qué? ¿Por qué es ese valor? ¿Por qué se calcula también de esa manera? No es el que más usamos, porque si yo tengo que usar esta fórmula, debo encontrar el valor de las raíces. Y generalmente lo calculamos después del vértice. Bueno, una cosita a entender. Me voy a ir a este dibujo que está acá. Un minuto. Si ustedes observan, acá en este dibujo, el vértice, el punto lo voy a marcar así muy gruesito, yo puedo trazar por ese punto una recta vertical. Voy a trazar una recta vertical, que tiene una significancia esa recta vertical. Pasa por el vértice. La parábola que uno dibuja, que está asociada a la función cuadrática, es un dibujo que tiene simetría. ¿Qué significa? Que si yo la corto por este punto en especial, la corto justo a la mitad, ¿sí? O sea, las ramas que se distinguen a partir de pararme en el vértice, tienen que estar iguales, ¿está bien? En función de esa línea vertical. Esa línea vertical es como un espejo, ¿sí? Lo que yo dibujo de un lado de esa línea vertical tiene que ser idénticamente dibujado del otro lado, ¿está bien? Hay simetría, ¿sí? Esta recta vertical tiene un nombre, se llama eje de simetría, ¿sí? Eje de simetría. Yo ahora les voy a eje de simetría, ¿está bien? Acá no se alcanza a ver, pero están las raíces, un puntito acá y otro puntito acá. Los puntos donde la función corta el eje de las X son las raíces, ¿sí? Ese era el concepto que teníamos de raíces. Si ustedes miran, el X del vértice, en este caso vale 3, siempre está a la mitad de distancia de las raíces, ¿está bien? ¿Sí? Por eso yo este valor 3 lo puedo calcular sumando esta distancia que hay entre raíces y dividirla por 2, ¿sí? Porque el valor X del vértice, que es 3 en este caso, repito, está a la mitad de distancia. Y esa distancia en el medio, ¿cómo se calcula? Haciendo la suma de estos dos valores, de estas dos, dividido 2. Por eso esa segunda fórmula que hay ahí, esta, que dice x más 1, x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Pero esta fórmula, ténganla como opción, pero la que más utilizamos para esta coordenada es esta, que simplemente lo único que usa son los coeficientes. Bien, yo estoy construyendo las coordenadas de un punto, ¿sí? Ahora me faltaría la otra componente, la componente y, porque ¿cómo hago para ubicar este punto si no tengo esta coordenada, el valor y? Bueno, el valor y, como se hace en cualquier función, es, si yo ya tengo un valor de x, voy y reemplazo en la fórmula de la función ese valor de x. Bueno,
Acá hace unas cuentas que no hace falta que las tenga que hacer siempre, pero básicamente hace eso. Fíjense esta notación. I sub b es igual a f de xb. ¿Eso qué significa? La imagen del x sub b se encuentra a través de reemplazar en la función, se me corrió la imagen, reemplazar en la función ese x encontrado por el valor. ¿Está bien? Bueno, acá surge una fórmula. Esperen que, ahí está. Acá surge una fórmula, pero esta fórmula no es que uno la tiene que aprender. Ustedes en la práctica van a ir y van a tener la función cuadrática, van a buscar el x sub b, que les dará 2, por ejemplo, y ese valor 2 lo reemplazan en la función, y no es que tienen que reemplazarlo en esta fórmula, que lo reemplacen en la función va a ser suficiente. Sí está mostrándose acá que también hay una fórmula para el I sub b, pero les repito, no hace falta aprenderla esta fórmula. Vamos a ver acá un ejemplo cómo trabajo con estos dos valores. Bueno, tengo esta función. Es una función cuadrática, ¿sí? ¿Me pueden decir ustedes cuánto valen los coeficientes? El A, ¿cuánto vale? El B, menos 6. Y el C, muy bien. Vamos a calcular solamente las coordenadas del vértice, nada más. Las coordenadas de ese punto especial que tiene la función cuadrática. Acá tienen la fórmula, por eso les decía, la que más utilizamos es esta, donde involucra los coeficientes y no necesito el valor de las raíces. ¿Está bien? Bueno, fíjense, menos el valor de b. Si el valor de b tiene un signo negativo, acá va a haber 2 menos involucrados, ¿sí? Un signo menos que está dentro de la fórmula y el signo menos que trae el número, ¿sí? Dividido 2 por 1. 2 por 1 porque a vale 1. Y eso nos da 3. ¿Cómo encuentro el valor de i de b? ¿Sí? Recuerden que el vértice es un punto. Si es un punto, tengo que encontrar su coordenada x y su coordenada y. ¿Cómo calculo la coordenada y? ¿Cómo les dije? ¿O cómo se obtiene la imagen? Básicamente es eso, obtener la imagen para un determinado valor de x, para valor 3. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar. Bien. Y es lo que hace acá abajo. Va y reemplaza en la función. Acá tengo mi fórmula, ¿sí? En x ahora pongo 3 y hago una cuenta, ¿sí? 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Eso le da menos 4. Con esos dos valores construyo el punto, ¿sí? Un punto. O sea, los dos datos a mí son para encontrar las coordenadas de un punto. ¿Está? Bien. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular ese punto que es esencial para dibujar la función cuadrática. Bien. Acá hace una generalización de la imagen que recién habíamos calculado para una función particular. Van a tener básicamente, como les había mencionado antes, dos tipos de dibujo de parábolas. Uno que se llama ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. Ahora vamos a ver que hay un valor dentro de todos los datos que calculamos que me indica la dirección de las ramas. Esto lo voy a poder también saber de antemano. Pero básicamente van a conseguir, o hay dos tipos de conjuntos imágenes. Escuchen, hay dos tipos de conjunto imagen. Si la parábola tiene las ramas hacia arriba, como es el caso de este dibujito, el conjunto imagen son todos los i que están como mayores a un i particular. Y este i no es cualquier i, es el i del vértice. ¿Está bien? Si las ramas van hacia arriba, el conjunto imagen son todos los i que están por encima de ese i vértice. ¿Está bien? Pero si las ramas van hacia abajo, acá cambia la cosa. Todos los i, que este sería el i del vértice, ¿no? ¿Dónde están los i que son parte de la imagen? Los que están menores, por eso dice menores acá, ¿ven? I menor igual al i sub b,
Y acá, ¿qué dice? I mayor, porque están por arriba del I sub B y esto está por debajo. Y no hay otro tipo de conjuntos. Bueno, ¿quién es el I sub B? El I sub B sabemos que es la coordenada o imagen del XB, del punto vértice, ¿sí? Entonces, acá la idea es seguir este orden. Si ustedes calculan el vértice, automáticamente tienen el conjunto imagen, ¿sí? Automáticamente pueden sacar el conjunto imagen. Entonces, repasemos lo que fuimos teniendo en cuenta para la función cuadrática. En primera instancia, el dominio. Siempre todos los reales. El segundo elemento que es bueno calcularlo en este orden es el vértice, ¿sí? Un punto clave para dibujar la parábola. El tercer elemento que calculamos es el conjunto imagen, que bueno, el conjunto imagen está asociado con la, como dijimos recién, con la coordenada I, con la imagen. Si este conjunto no lo quieren calcular o sacarlo antes, cuando ustedes dibujen la parábola también lo van a ver al conjunto imagen, porque saben leer conjuntos imágenes desde el dibujo. Bien, ¿cuáles son los otros elementos importantes? Ordenada al origen. ¿Qué era la ordenada al origen? Era un punto, vamos a una parábola acá, cualquiera, esta. De los puntos que fuimos calculando, solo obtuvimos este, que le llamamos B. Otros puntos característicos son este otro. Ay, no me gusta eso. Ese punto, cuando toca... espere que lo hago de nuevo. Cuando la parábola corta al eje Y, y después los otros puntos cuando la parábola corta al eje X. Vamos a dibujarte de nuevo. Tiene que ser... ¡ay! ¿Por qué se me mueve así? Me mueve todo. Ahí está. Bueno. A ver, tengo esa gráfica, que no es la que yo quería dibujar. Ahí está. Téngame paciencia que no se me corra. Ahí. Se me mueve. Se me mueve, se me mueve. Yo no hago nada para que haga eso, pero bueno, se corre. Bien, entonces, este dibujito así feo, este era el vértice. Este puntito que marco acá, ¿qué punto es? Cuando la función corta el eje Y. ¿Cómo se llama ese punto? Ordenada al origen. Y cuando la función corta el eje de las X, las raíces. Bueno, a esta función también le vamos a calcular raíces y ordenada al origen. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo obtenemos la ordenada al origen? Como siempre se obtiene. La ordenada al origen es el valor de Y para X igual 0, ¿sí? Era en general esa la forma de calcularla. Entonces, ordenada al origen es ¿cuánto vale la imagen cuando X vale 0? Si ustedes van a una fórmula de una función cuadrática cualquiera, claramente, acá la voy a escribir, los dos primeros términos, el ax cuadrado y el bx, ¿qué va a pasar cuando yo reemplace la x por 0 ahí? Se van a cancelar, ¿está bien? Porque al reemplazar acá por 0 y elevar al cuadrado, está multiplicando a este término se cancela, y lo mismo al otro. Entonces, fíjense quién termina siendo el punto ordenado al origen. 0 y el término independiente. Lo mismo que nos pasó con la función lineal, ¿sí? Bueno, acá muestra un ejemplo. Entonces, ahí está la cuestión para ustedes. ¿Pueden calcular ordenado al origen? Sí, reemplazan en la fórmula la función x por 0 y van a calcularlo. O directamente ven cuál es el término independiente e indican siempre a través de un punto las coordenadas de la ordenada al origen. ¿Está bien? 0 para x, 5 para y. O lo calculan. ¿Sí? Pero por ahí en un examen es un par de minutos menos de tiempo que yo no hace falta hacerlo, pero si pide que lo calcule, lo deben hacer. Bien, y obviamente lo que ustedes me dijeron, las raíces. Las raíces son los últimos par de puntos que vamos a calcular. ¿Qué eran las raíces? Cuando el valor de y valía 0.
O sea, entonces toda la fórmula de la función la tengo que igualar a 0. Estoy reemplazando i por 0. ¿Esto qué es? Una ecuación de segundo grado y la fórmula que vamos a retomar es la que siempre utilizamos para las cuadráticas, ¿sí? Las ecuaciones cuadráticas se resuelven con lo que llamamos fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Bueno, aquí yo voy a ir rápido en esta parte. Menciona lo que se llama posibles raíces que puede tener una función cuadrática. Y está asociado a lo que, aparte de la fórmula, esta partecita que está acá dentro de la raíz, es importante el valor porque en función de ese valor yo puedo determinar qué tipo de raíces voy a encontrar. O sea, calculando lo que está dentro de la raíz cuadrada, no es que calculé las raíces, pero solo con el cálculo de esa parte de esta fórmula, a mí me dice ya qué tipo de raíces va a tener. ¿Está bien? Si yo les preguntara, sin mirar el resto del apunte, si ese número que está dentro de la raíz cuadrada fuera positivo, ¿ustedes pueden después calcular la raíz cuadrada? ¿Sí o no? Sí. Entonces después pueden al b de adelante sumarle más o menos un valor y ahí ¿cuántas raíces tendrían? Un x1 y un x2, ¿no? Perfecto. Pero si ese valor diera 0, ¿le pueden calcular la raíz cuadrada del 0? Sí, pero al b que está adelante a este número, menos b o el número que le suman más menos 0, no le suman nada. Entonces, ¿cómo son el x1 y el x2? Son iguales. Y si fuera negativo, no se puede calcular. Cuando nosotros vimos este tema, lo vimos hasta el punto de decir, no tiene solución la ecuación. Esa era la respuesta que dábamos. Ahora le vamos a poner, no tiene raíces la función, porque está asociado a las raíces. Bueno, eso es lo que habla, yo después esta parte, que lo voy a dejar para ustedes, pero básicamente menciona lo que recién me dijeron. Si ese número, como dijeron ustedes, fuera mayor que 0, voy a conseguir 2 raíces. Entonces mi parábola va a cortar en 2 lugares al eje de las X. ¿Está bien? Como me lo acaban de decir ustedes. Si ese número, ¿sí? Acá hay un ejemplo, no nos vamos a... Lo miran, pero calcula las raíces, muestra todo eso que hablamos recién. Después dice, si ese número, como me dijeron ustedes dentro de la raíz, diera 0, ¿sí? Las raíces van a ser iguales. Entonces, al ser iguales, la parábola solamente debería tocar en un solo punto al eje de las X. Y, oh casualidad, cuando mi parábola tenga que solo cortar a un punto, escuchen bien esto, cuando mi parábola me pase que yo voy y busco con Bhaskara las raíces y obtengo que el x1 y el x2 son iguales, entonces eso me está diciendo que voy a tener que tocar al eje de las X en un solo punto. Bueno, ese punto, como tengo que hacer ese gráfico tocando al eje de las X en un solo punto, ese punto también además tiene que ser el vértice. No le va a quedar, no puedo dibujar una parábola, ¿sí?, con la condición de cortar al eje X en un solo lugar y el vértice esté en otro lado, ¿sí? Coincide acá el vértice o el punto vértice con las raíces, ¿sí? Bueno, y después me dijeron ustedes que si es el número que está dentro de la raíz, acá hay un ejemplo, hace las cuentas, qué sé yo, miren este ejemplo. Acá les dio, miren este ejemplo, las raíces les dio igual, 1 y 1, ¿sí? Acá está tocando en 1. Y ese punto además es el vértice, no le queda otra, ¿sí? Cuando pase que las raíces son iguales, coinciden con el vértice. Bueno, y ustedes también me mencionaron recién que podía dar negativo lo que estaba dentro de la raíz, la fórmula de Bhaskara, ¿no? ¿Qué pasa cuando es negativo? Bueno, no puedo calcular raíces, no tiene raíces. ¿Y qué hago para dibujar la parábola? Resulta, primero y principal, que la parábola se va a poder dibujar porque recuerden que tenemos otros números, otros puntos.
Lo que sí tiene que pasar es que sus parábolas, sea con ramas hacia arriba o sea con ramas hacia abajo, no puede tocar al eje de las X. Entonces anda volando, decimos, o anda por encima del eje X o por debajo. Bueno, o sea, esos datos de las raíces no los voy a tener en cuenta, pero sí calculé el vértice, como pasa acá. Les voy a dar una ayuda. Calculé el vértice, lo marqué. Calculé la ordenada al origen, la marqué. Y bueno, sé que mi dibujo tiene simetría. Sé que si yo dibujo una recta vertical que pase por el vértice, la rama esta tiene que estar, digamos, a la misma distancia que la que yo pude dibujar por el otro lado. Entonces eso a mí me sirve, esta rama que no tengo orientación, tengo que dibujarla igual que la otra que sé que pasa por 2, ¿está bien? Entonces la simetría es acá el que ayuda a dibujar, ¿está bien? Lo mismo pasa con esta. Yo en esta gráfica tengo el dato del vértice, tengo el dato de la ordenada. Entonces digo, con estos datos podría dibujar lo que estoy pintando de rojo y nada más. No, la puedo dibujar completa porque mi dibujo tiene simetría. Hay una línea vertical acá que divide el dibujo a la mitad. Entonces todo lo que yo dibuje de un lado se refleja del otro lado. ¿Está bien? Bueno. Parece que toco algo en la pantalla y me corre la... ¿Sí? Todo lo que yo dibujo en función de... Acá solamente tenía el dato del vértice y el dato de la ordenada, porque raíces no. Entonces podría dibujar este pedacito de mi parábola. Bueno, la simetría me dice la otra rama cómo tiene que quedar. No puede quedar ni más abierta ni más cerrada, ¿sí? Porque tengo que dibujar lo mismo, hacer como un calco, ¿sí? En función de esta línea vertical que yo les había mencionado que era el eje de simetría. ¿Está bien? Entonces, puedo dibujar. Sí o sí, un vértice y una ordenada para dibujar una parábola lo voy a tener de dato. ¿Está? Y bueno, y como último elemento, yo les dije que las ramas, bueno, acá muestro un ejemplo de raíces que no son reales. Como último dato es la orientación de las ramas, ¿sí? Las ramas se pueden orientar, como dijimos, hacia arriba o hacia abajo. Y ese dato, ¿quién me lo da a mí? El valor de A. El valor del coeficiente principal me dice la orientación de las ramas, la concavidad, está asociado con la concavidad, un término que se mencionó en funciones en general, no lo desarrollamos mucho porque en realidad lo vamos a necesitar un poquito más adelante, pero la concavidad es la forma de la parábola si tiene la rama hacia arriba o hacia abajo. Esa es la concavidad, es como un cuenco, ¿sí? Bueno, ¿quién me determina la dirección de las ramas o el tipo de concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es el signo de A. El signo es signo. Solo el signo, no el valor, puede valer, sino signo. ¿Qué está diciendo acá esta frase si uno lo tiene que traducir a palabras? Ahí dice A mayor que 0. Si lo traducimos al significado es A positivo, ¿sí? Si A es positivo, las ramas de las parábolas van hacia arriba, o es cóncava hacia arriba, como dice acá. Si A es negativo o menor que 0, las ramas de la parábola van hacia abajo. O sea, el valor de A me indica, el signo de A me indica la dirección de las ramas, ¿sí? Después el A lo utilizamos para sacar el vértice, lo utilizamos dentro de la fórmula de las raíces, pero además me da ese dato. Entonces, yo tengo todo. Sé cómo calcular el vértice, sé qué número mirar para ver la dirección de las ramas, sé que es un dibujo simétrico, tengo que calcular la ordenada y la raíz como puntos extras que son importantes. Entonces, esa es toda la información y con eso termina, digamos, lo necesario para dibujar una función cuadrática, ¿sí? Bueno,
En este caso, hay un ejemplo, ¿sí? Yo no lo voy a desarrollar porque vamos a hacer un par de cuentas rápido, pero acá está la función, que en realidad lo que el apunte hace la fue desarmando y en cada ítem fue calculando, digamos, los datos que necesitó, ¿sí? Dibujó, encontró las raíces. ¿Quieren que hagamos las cuentas? Está en el apunte, lo tienen acá en el apunte. Si van mirando cuando se definió raíces, es aplicar la fórmula. Tiene 2 raíces. Después calculó la ordenada al origen, que también sabemos que la podemos leer de ahí, del 5S05. Calculó las coordenadas del vértice. Tenemos la fórmula para hacerlo. Acá menciona que la vale 1 mayor que 0. Ubico todos esos puntos, hago unos ejes cartesianos, le hago una escala, ubico los puntos, como se hizo acá, la ordenada, las 2 raíces y el vértice. ¿Sí? Esto se hizo con GeoGebra, ustedes pueden tener, si tienen la aplicación de GeoGebra, le escriben la fórmula y les arroja la parábola, como para comprobar los dibujos si están bien o están mal, y obtienen el dibujo, ¿sí? El dibujo de la parábola. Eso es lo que van a hacer. A ver, si acá está anotado, pero si yo les mencioné que con el I del vértice estaba asociado el conjunto de imagen, pero si la tenemos dibujada acá, ¿cuál es el conjunto de imagen en este caso? Si me tienen que mencionar los valores de I que tomo. Como intervalo lo voy a poner, en vez de como conjunto. ¿Qué intervalo es? Muy bien, de -4. Y vamos a usar la otra notación, a más infinito, ¿estamos de acuerdo? La otra forma de escribir el conjunto de imagen es decir, los I que pertenecen a los reales, tal que I es mayor o igual que -4, ¿sí? Que es el valor inicial, ¿sí? Ese -4 me quedó medio feo. ¿Está bien? Bueno. Eso sería lo que tenemos de función cuadrática. Acá. Bueno, no es muy difícil este tema. Si ustedes tienen bien claro cuáles son los elementos, como yo les digo, que tienen que tener presente para dibujar la función cuadrática, ya está. ¿Está bien? Es raíces, vértice y ordenada al origen. O sea, se agrega acá un punto diferente que no tiene la función lineal, que es el vértice. El vértice es clave. Si no tengo el vértice no puedo ver de dónde arranco mi dibujito, ¿sí? La orientación, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o las ramas van hacia arriba o las ramas van hacia abajo, es importante saber eso, ¿está? Bien, acá terminamos la parte de